aquí, pujant stories. Hashtag 8M, hashtag Vinadamani. Jo no sé per què hem fet pancartes aquest any, si total, no podem sortir de casa. Pues per donar una mica d'ambientillo, que si no no sembla 8M ni res. Ja, aquest any és un avorriment. Buah, us en recordeu de la mani del 8M de l'any passat? I la de l'altra, que estava al passeig de Gràcia ple de gent, uf. Ai, sí, però cada any és el mateix. Pel 25ena i pel 8 de març tothom sortia al carrer. Però la resta de l'any què? O ara que estem confinades? No es nota el canvi. Després, la resta de l'any, a les cases tot segueix igual. Què? Només volem feminisme per fer posturets? O per fer promocions? I ja ni parlar-ne d'aquests que diuen ¡Felicidades! Hoy es el día de la mujer! Ja, tia, és que el canvi no serà d'un dia per l'altre, però de mica en És que mica... què pensarien dones com Simone de Beauvoir si veiessin la situació actual? Tia, i tu què saps què dirien? Ties, Què? i si els hi preguntem? Com? Fem una ouija! Però què dius? Sí, home. Però una ouija? Que només faltaria que ara aquí se'ns aparegui un esperit i que ens vulgui posseir. Què va? És bona idea. Ah, que sí? Mira, Va, ara ho faig amb això. Vale, sí, sí. Jo passo, ja us... Que no Vosaltres- que que no. sirve, sí. Mira, al mig has de posar la base. Hi ha un costat sí i a l'altre no. Tia, que no passa res. Bueno, que vagi... Que no, vine aquí. Va, que no passa res. No passarà res. Tu imagina't que se'ns presenta aquí Frida Kahlo, Marie Curie, I amb espelmes i tot, és que no... però si està genial. Sí, quan aparegui un esperit d'aquí... Bueno, imagina't que ve la Frida Kahlo, que t'agrada tant la Frida Kahlo, no? Seria tot un honor compartir un gran amb ella. Vinga, va, que no passa res. No. Va, mira, Ties, no feia falta un gol per això? sí, porta el teu, va. Bueno, ho provem, però... Que no passarà res. Doncs si no passa res, per què ho hem de fer? Bueno, ho provem. Mare meva, quina calor, m'ha entrat ara aquí. Vale, ties. Quin fem? El de Charlie? Ai, no. El de la Ola? Vinga, va. Esta es la ola que mueve la marea, cambiará el mundo con nuestras ideas. Esta es la ola. Sube a la ola, sube. La ola del feminismo que apagará la llama del machismo. Patriarcado y capital, alianza criminal. ¡Dios! ¡Perdóname por no ir a misa! ¡No quiero ir al infierno! Ja et lo dije! Ha invocado al más allá. Si quiere hablar con Marie Curie, señale 1. Si quiere hablar con una mujer desconocida, señale 2. Si quiere hablar con el infierno, marque 666. Si quiere hablar con una mujer histórica, siga esperando. Però què és això? Des de quan el més enllà té un contestat automàtic? Aló, dóna'l. Segura, Sí. Ha elegido el 1. En estos momentos, todas nuestras mujeres históricas están ocupadas o fuera de cobertura Wi-Fi. Deje su mensaje después de la señal. I ara què fem? Ho intentem un altre cop més? Sí, home, jo vull parlar amb una operadora ara mateix. ¡Quiero hablar con un agente! Però que enfadaràs els esperits, pots parar? És que de veritat, Perdona, no te he entendido. Te paso con un agente. Más allá, le atiende Maruja. Hola, perdona per molestar, però... Però a veure, no representa que contestàveu pel tauler lletra a lletra, perquè estem sentint una veu.
Que antiquada! Los SMS ja no se llevan. A veure, avui és 8M i volíem parlar amb una dona històrica, però el contestador que teniu ens posa a l'espera tota l'estona. Ens doneu una solució o què? No me digas, ¿queréis hablar con Frida Kahlo? Pues a la cola, bonitas, que tengo a media humanidad pidiéndome lo mismo. Caray, pues para trabajar de cara al público, qué borde eres. Voldràs dir de veu al públic, perquè la cara no li han vist. No, si te parece, después de llevar 26 años trabajando después de muerta, voy a tener buen humor. Que yo era pintora y no pinto nada aquí atendiendo invocaciones. Com que pintora? Però tu qui ets? Ah, és la Frida! ¡Ja! Más quisiera esa. Además, no sé qué os ha dado por hacer bolsos y camisetas con su cara. Ui, ara per què es mou el got? Les voy a deletrear mi nombre para que no lo olviden. Maruja Mayo. Maruja Mayo. Qui és Maruja Mayo? Amayo? Maruja Mayo. Yo soy Maruja Mayo. Aunque en realidad mi nombre es Ana María Gómez González. Mayo lo tomé prestado de mi padre, que era su segundo apellido. ¿Qué estamos viendo? No tenéis ni idea, ¿no?, de cómo funciona esto. Cuando nombras a un espíritu 3 veces, se te aparece. David, David, David! Què fas? Intenta que aparegui el que li mola. Querida, eso solo funciona con los muertos, no con los fantasmas. Pero tú quién eres, porque no te conocemos. Perdona, es que me hace mucha gracia cómo os asusta esa. Ya sé que no me conocéis. Soy de la generación del 27. Sí, en la generación del 27 no solo eran hombres, también había mujeres. Lo que pasa es que no salimos en vuestros libros. Ahora nos llaman las sin sombrero. Mirad en la página 27 del libro ese que tenéis ahí. Las oblidadas. Qué fort. Por cierto, ¿de qué queríais hablar con Frida? Porque ya os aviso que no vais a poder hablar con ella. Tiene lista de espera. Bueno, volíem saber què pensen les nostres referents de tota la vida sobre què pensen de com està evolucionant el feminisme avui en dia. Oye, Maruja, ¿por qué no nos explicas qué es esto de la sin sombrero? Nos llamaban la sin sombrero, porque un día se nos ocurrió a Margarita Manso, a Lorca y a mí pasar por la Puerta del Sol sin sombrero. El sombrero en aquella época era un signo de distinción, de diferenciación de clases. Y al quitárnoslo, ahora nos llaman el sin sombrero. Que fort, no em sona cap nom. Però per què fan això? Per què ens amaguen l'existència de dones? Ja, és molt fort. És per flipar. Y si solo fuera eso. Muchas tuvimos que salir huyendo a Francia. ¡Ah, París! Allí conocí a Breton, a Picasso. Picasso, Guernica. Y el gran desnudo en un sillón rojo y las señoretas d'Avinyó. Y figuras a la orilla del mar. La mujer que llora. Tenía la necesidad de maltratar a sus mujeres para mostrar su pasión hacia ellas. Las ama hasta el hastío a través de su pintura y cuando la relación se resiente, las descompone y desfigura en sus cuadros. Dora Maar, la mujer, pareja y musa que vivió detrás de Pablo Picasso. La musa de Pablo Picasso. Invoquem-la. Dora, Dora, Dora! Perdona, però jo era fotògrafa, pintora i escultora. Jo era artista, no només la dona de Pablo. Pablo c'est tan merder. Sí, ella sí que em sona. A ella la nombraven als llibres d'història. Era la que va convèncer a Pablo de que pintés el Guernica. Sí, però jo no només vaig fotografiar tot el procés. Jo creava les meves pròpies obres. Que guai. Deien de mi que era una brillant publicista, una fotògrafa experimental i una dona moderníssima. Vaig tenir una gran preparació intel·lectual i artística, primer en la pintura i després en la fotografia.
i vaig formar part dels cercles avantguardistes de París dels anys 20 i 30. Picasso conectó a un nivel intelectual con Dora como nunca lo había hecho antes con nadie. Els meus fotomuntatges es van convertir en icones del surrealista. Volia crear imatges inquietants i magnètiques. Empezó a trabajar en la fotografía comercial y en la moda. Fue quien introdujo el ideario surrealista en la publicidad. També vaig fer fotografia de carrer. Fotografiava els infants del carrer, persones sense llar, persones cegues. Volia posar la meva càmera al servei del poble, en contra del poder. Señorita Dora Maar, acuda a la nube 7. Tiene una invocación en espera. Au revoir. Bueno, pues ya habéis conocido a otra mujer histórica. Espero que hayáis aprendido algo y ya sabéis dónde me... Oh, Dios Afrodita, no me deprimas con el desamor de otra señorita. Te lo ruego, o contra el suelo acabarán mis sesos. Ya está aquí otra vez la dramática esta. ¡Safo! ¿Cuántas veces te he dicho que no me interrumpas las invocaciones? És Safo de Lesbos. Aquesta sí que em sona. ¿Me conoces, guapa? ¿Safo? Ni idea. Sí, Safo de Lesbos, que per ella va aparèixer la paraula lesbiana, Lesbos. ¿Solo me conocéis por ser lesbiana? Pues sí que ha empeorado la educación. Porque sepáis que hice más cosas aparte de disfrutar de la compañía de mujeres y hombres. A ver si os pensáis que la isla de Lesbos era la isla de las tentaciones. ¿Hombres también? ¿Qué os pensáis? Que lo de ser bisexual es más viejo que el cagar, ¿eh? Safo, céntrate. Pues volviendo al tema, en Lesbos fundé una academia. Llevé durante un tiempo el negocio familiar y escribía poesía, unos poemas. Se relaciona Safo con esa mujer poetisa, la mujer que desarrolla libremente su arte y es dueña de su vida. Safo se usa como término negativo. Se busca ridiculizar a las mujeres sabias y sobre todo para designar respectivamente a las feministas. Casa de las servidoras de las musas. Ese era el nombre de mi academia. Allí las mujeres jóvenes aprendían literatura, canto, danza, arte. No como en Atenas. Allí las mujeres no tenían derecho a la educación. Allí las mujeres no valían nada. A Safo la exiliaron por conspirar contra Pitaco, el que mandaba en la isla de Lesbos. De los 9 libros de poemas que escribió, solo se salvaron unos pocos y solamente uno completo, Oda a Afrodita. Sus poemas hablaban sobre amor y pasión y no eran bélicos. Ay, el amor. Esa fuerza irracional que se apodera del ser humano. La pasión, los celos, la nostalgia, lo bueno, lo malo, todo forma parte de esa sensación que es el amar a alguien. Escolta, però que els gelos no són sinònim d'amor, sinó de possessió i d'inseguretat, no? Es que nadie ha dicho que lo sea. Pero las emociones fuertes que se viven durante el enamoramiento no siempre son buenas. Solo tenéis que tenerlo claro. Hello, Corita, how are you? Sí, otra vez tengo interferencias con el cielo griego. ¿Me puedes ayudar? Sí, gracias. Aquí te espero. Ui, hola! S'ha tallat, Safo! Buah, no funciona, ¿eh? Ay, lo siento. Siempre que vengo pasa lo mismo, hay interferencias todo el rato. A ver si con el repetidor del oráculo va mejor la cobertura. ¡Claro que hay interferencias! Eso te pasa por colarte en el cielo cristiano sin permiso. ¡Safo! ¡No sabía que ¡Safo, que sin permiso! Te lo hemos dicho 1000 veces. Tienes que estar registrada para venir del cielo griego aquí. ¿Pero qué pasa? ¡Safo, bendita! ¡Sal de este invocación! Anda, narices. Para ser de una isla, ¿cómo le teme al agua? ¿Qué hace aquí un cuadro de Andy? Os presento a Corita Kent, artista y exmonja. Ex-monja? Me dieron a elegir entre el arte y mis creencias y elegí el arte. Ella fue la creadora del pop art. No traga Andy Warhol porque se llevó todo el mérito.
Maldito Andy, todo el día dando la lata. Però què diu aquesta? Pues no sé, però tiene una idea aquí, Ai, jo que ara volia parlar amb la Frida. Espera que les quieren sin ganas para volar. ¿Qué pasa? ¿Que solo una artista la Frida? Però què teniu en contra d'ella? En contra de ella nada, si era una gran artista. Simplemente nos da rabia que de tantos artistas que hay solo se conozca un nombre. A ver, dime 3 pintoras sin repetir nombre. Artemisia Gentileschi, Maruja Mayo y... vostè. Te doy un 5 pelado. ¿Queréis un folleto de la palabra de Dios? Los hago yo misma. ¿Sabéis cuántos grandes artistas aprendieron de mí? Yo enseñé a Hitchcock, Warhol, ni me nombraba. No sería nada sin mí. A ver, que Warhol era amigo mío. ¿Sí? Ave María Purísima. Safo colándose en otra invocación. Voy. Tia, no fotis, a veure si serà Covid, ¿Quieres saber más sobre el coronavirus? La estructura del ADN te enseña mal. Punto. Suscríbete a mi nuevo curso online sobre la estructura del ADN y los virus. Marca 2020 en el tablero de WeHave para saber más. Pero se puede saber qué es este afán de protagonismo que tenéis todas hoy, que estoy trabajando. Well, ya que estás de videollamada con las mortales, vengo a recuperar el protagonismo que me quitaron. Que te quitaron, como el nombre. Esto es un golpe bajo, Maruja. Bajo, como tu fama. How dare you? Thanks to me, you can research about coronavirus. Maruja. Que la silencia. Me encanta este Que no tema. ens passem el dia competint entre nosaltres. Ni silenciant-nos mútuament. Quina imatge és aquesta? De les dones? Bueno, a ver, es que está muy graciosa cuando se enfada. Además, que esta invocación la estoy atendiendo yo. Però, i qui ets, tu? Qui és ella? Podem saber més? Sí. Oh dear, so lovely. Thanks for preguntar. Son muchos años conviviendo con Maruja y siempre le ha gustado provocar. For your information, yo soy Rosalind Franklin, la primera científica que consiguió fotografiar el ADN. Y si supieras para lo que sirve todo eso... I per què? Todos mis estudios sirvieron para saber cómo funciona el ADN en el cuerpo humano y así conocer más sobre los virus, como el que tenéis ahora por aquí. Pero no me dieron el Nobel, se lo dieron a mis compañeros de laboratorio que me querían robar el trabajo. Desde que el mundo es mundo, los hombres quitándole mérito a las mujeres. Nada nuevo sobre la tierra. Però què podem fer per canviar-ho? No pisándonos entre nosotras, manteniendo viva la llama de las que no están y trabajando las unas al lado de las otras. Nos quieren desunidas, no quieren que pensemos por nosotras mismas. Os preguntabais qué opinábamos sobre el movimiento actual. Tenéis oportunidades que nosotras no tuvimos. No olvidéis que muchos derechos que tenéis los consiguieron las que vinieron antes. Mujeres que lucharon antes. Reconoced los méritos de las olvidadas y no las ocultéis tras hombres. Defended vuestro criterio, vuestra visión del mundo. Alzad vuestra voz y que no os silencien. El intelecto no conoce de géneros. No nos creamos las mentiras que nos cuentan. Seguid luchando para que lo considerado femenino no siga siendo motivo para desprestigiar. Seguid luchando hasta que no se use de excusa la menstruación para desacreditar vuestras opiniones, enfados e indignaciones. Porteu la lluita del carrer a casa. No us quedeu només en fer pancartes si a l'arribar a casa seguiu tenint l'obligació de pensar en què s'ha de fer per sopar. El fin del machismo empieza por la educación. Inculcar valores igualitarios a los más pequeños. Nos habéis invocado porque nos consideráis importantes en la historia, pero tenéis mujeres importantes a vuestro alrededor. Vuestras madres, vuestras hermanas, vuestras hijas. Todas somos históricas. No os acordéis de nosotras cuando ya estemos muertas. Valoradnos vivas. Ha llegado a la duración límite de la invocación. Le transferiremos con una encuesta para que valore del 1 al 10 su contacto con el más allá. ¿O no? Parece que no podemos continuar charlando. Tengo que atender más llamadas. Espero que os haya servido de ayuda y os haya hecho este 8M más ameno. Gracias, Maruja. Adiós, Maruja. Saluda a Lorca de nuestra parte. Ah, Federico, lo haré. Por cierto,
Dejadme buenas valoraciones, que me llevo comisión. Que sí, Maruja. Vale. Com es fa, això? Muy bien. Adeu. Valore del 1 al 10 su invocación. Ha marcado 1 y 0. Gracias por contactar con el más allá. Si todo va mal, nos vemos pronto. Doncs al final no feia tanta por com semblava. Sí, clar, això ho dius perquè la Safo que ja t'ha tirat els trastos. Ai, que no és això! Va, que el més important és tot el que hem descobert. Que hi havia dones a la generació del 27. Hi havia dones artistes, investigadores, tirant endavant projectes científics. Sense nosaltres, la història està incompleta. I seguim sent. Volem deixar de ser oblidades pel fet de ser dones. I tenim referents quotidians i locals del nostre entorn, ja siguin familiars, veïnes, de l'àmbit públic o privat. No cal ser famosa per ser un referent per a algú. Podem fer la revolució de manera quotidiana. Som revolució! Per totes les que han estat oblidades! Y es que yo siempre... Bueno, moltes gràcies per ser aquí aquesta tarda i sobretot tenint en compte que ho vam haver d'anul·lar la setmana passada per força major. Llavors, bueno, us volíem agrair a totes per ser aquí. Aquest és l'últim acte de la jornada que hem fet aquestes 2 setmanes per reivindicar el 8M, que bueno, és cada dia, però per fer-ho encara més. Llavors, ha estat conjuntament organitzat per la taula feminista, per l'Assemblea Feminista de Piera, formada per les Jaules, l'Escola de Teatre de Piera, l'Eixam i Actrius. I bueno, aquest ja és l'últim dia. I també moltes gràcies a l'Ajuntament de Piera per col·laborar també. Ai, és que
I res més que l'espectacle és gratuït, però hem posat una taquilla solidària a la porta, que segurament ja haureu vist, i els diners seran per dues accions. Una és el projecte Lola no estàs sola, que és una associació de dones sense llar, llavors per col·laborar en els projectes educatius i altres. I també podeu anar aportant, sempre que vulgueu, us podeu posar en contacte amb algú de nosaltres per aportar compreses o material per gestionar la menstruació d'un sol ús, perquè al ser dones sense llar sempre es necessiten i no tenen accés a aigües normalment. Però llavors també volíem fer una proposta local i amb productes sostenibles i reutilitzables, i per això una part dels diners que obtenim d'aquesta taquilla inversa seran per comprar copes menstruals per dones de qui quiera i realment poder repartir, perquè realment creiem que l'accés a l'educació menstrual i als productes haurien de ser gratuïts. I res més. Alguna cosa més? Moltíssimes gràcies a tothom per estar aquí. Ja sé que són dates complicades, com ha dit la companya en Agnès, però estem molt contentíssimes de veure totes aquestes butaques plenes dintre de l'aforament per mes. Així que també us volíem recordar que les actrius estem preparant un projecte molt xulo, que si tot va bé l'any que ve veurà la llum, i si voleu a la sortida podeu comprar una enganxina per €1 d'actrius per col·laborar en el nostre pròxim projecte. Així que res, moltíssimes gràcies per venir i fins molt aviat.